Hola, buenas. Aquí estoy de nuevo. Ahora vengo a hablaros de storytelling, o bien la utilización del cuento dentro del ámbito educativo. Aunque me voy a focalizar principalmente en el tema del ámbito educativo, en realidad el storytelling o el cuento, la narración, es una técnica que se puede extrapolar a cualquier área. Es decir, nos pasamos la vida contando cuentos, unos más que otros. Sin embargo, en las clases son bastante útiles. Cuando decimos cuentos, no nos estamos refiriendo precisamente a infantilizar lo que explicamos. No cogemos a los alumnos y les decimos, había una cosita que fue por un caminito pequeñito y cuando llegó le sucedió aquello tan grave. No, yo muchas veces lo que hago en mis clases es coger a algún familiar mío y ficcionar un poco. Es decir, me invento una de cuentos, pero me los invento para que los alumnos aprendan ciertas cosas que a veces son un poco densas de entender. El esfuerzo a la hora de elaborar una historia, una narrativa, un storytelling, está en, primero, la creatividad que tú tengas y segundo, el tipo de audiencia que te esté escuchando. Para mí, en las clases, lo más útil es coger, como por ejemplo, a mi madre y decir, ¿sabéis qué le pasó a mi madre el otro día? Y entonces me invento alguna historia que tenga relación con lo que estoy explicando. Claro, no todas las materias van a dar para ello. Si tú eres un profesor de química, entiendo que no vas a poder explicar, ¿sabéis lo que le pasó el otro día a mi madre? O sí, porque podrías decir, ¿sabéis lo que le pasó el otro día a mi madre? Estaba en la cocina y cogió una botella de lejía. Después, una de salfumán. Y echó su contenido dentro del cubo de fregar. Y esto, aunque pueda parecer mentira, le pasó a mi madre. Porque mi madre es un personaje en sí mismo y fue capaz de intoxicarse ella misma al hacer una nube tóxica. Bueno, pues esto me lo podría haber inventado, pasó de verdad, porque mi madre es así, es un personaje en sí mismo, ya lo he dicho. Pero un profesor de química podría utilizar esta anécdota o esta historia para poder explicarles a sus alumnos lo que sucede cuando mezclamos dos materiales. Yo cuando doy clase intento siempre eso, explicar historias que sean cercanas y que resulten comprensibles a la hora de relacionarlo con lo que yo estoy intentando hacer entender desde un punto de vista teórico. Al final, cuando ya tienes un poquito de experiencia a la hora de hablar en público, te salen solas realmente. Lo que pasa que también diría yo que la parte importante de esto es que para explicar historias hay que saber, bueno, hay que haberlas leído, ¿no? O sea, es importante leer mucho y consumir muchas palabras. Da igual de dónde vengan, no importa. Pueden ser de un libro, pueden ser de una serie, da igual. Lo importante es consumir historias. El formato es indistinto. Total, ¿qué? El storytelling. Vamos a decir qué es exactamente, porque llevo 3 minutos divagando y en realidad no os he explicado gran cosa. Bueno, pues el storytelling es una técnica. Es el arte de contar historias. Se caracteriza porque utiliza un lenguaje sensorial, es decir, intenta que aquello que se explica pase al interior de quien escucha de una manera significativa. Se suelen poner algunas emociones dentro del relato para que sea impactante. No os paséis porque si recargáis demasiado un relato, al final perderá su efectividad. Yo siempre digo que el consejo es una historia sencilla, muy liviana, reconocible para todo el mundo. Y cuando digo reconocible para todo el mundo me refiero a que imaginaos que yo voy a dar clase a un lugar donde la gente es muy pija y les hago una historia de que mi madre ha ido a un mercadillo. No, esto no va a funcionar. La audiencia no está pudiendo ponerse en el lugar de lo que tú explicas. Tendrás que explicarles que mi papá el otro día cuando fue al banco y estaba mirando su cartera de valores, así sí, estoy siendo prejuicioso, ¿eh? Estoy siendo prejuicioso y además estoy haciendo sorna. Pero el humor es importante. El humor también es un vehículo. Es como si el storytelling es una técnica, el humor podría ser dentro de la técnica un lenguaje. Podéis ir hacia el humor, podéis ir hacia el drama. Son las dos polaridades dentro de una historia, dentro de un storytelling. Pero siempre, siempre, siempre tenéis que respetar la estructura. Hay una introducción, un nudo y un desenlace. El orden no es importante, podéis empezar por el final, ¿vale? Eso sería hacer un flash forward. Podemos estar en el final y rebobinar hacia atrás. Eso es hacer un flashback. Podemos estar justo en medio de la historia en el nudo y ir haciendo saltos hacia atrás y hacia adelante. También os digo, cuanto más difícil lo hagáis, más complicado será para quien escucha. Porque la regla número 1 del storytelling es hacer una historia simple.
que tenga una carga emocional que el alumno recuerde. No tiene más. Utilizado así es perfecto. Y si me seguís en el siguiente vídeo, os voy a hablar de los personajes estereotípicos y arquetípicos, según la teoría de Jung. ¡Hasta ahora!